Hola a todos. En esta charla vamos a tocar este tema tan trascendental para nuestros pacientes que utilizan anticoagulantes antiplaquetarios en el escenario de fibrilación auricular y reciente implante de stent. Y una de las cosas que más nos preocupa, cómo reducir el riesgo de sangrado sin exponer a los pacientes a un evento isquémico. Mi nombre es Juan Pablo Costabel y soy jefe de unidad coronaria en el ICVA en Buenos Aires. Lo primero que podemos decir es que es un escenario altamente complejo que nos genera una gran cantidad de problemas. Problemas porque la fibrilación auricular implica la utilización de anticoagulantes, vamos a ver si son ABK o si son DOACs. Lo que nos preocupa definitivamente es el riesgo embólico asociado a la fibrilación auricular. Y por el otro lado tenemos el evento coronario, donde nos preocupan cuestiones como la trombosis del stent, como el nuevo accidente de placa que puede producir un nuevo evento coronario, como la necesidad de combinar antiagregantes, aspirina, clopidogrel, ticagrelor, prasugrel. Nos preocupa el tiempo de duración de la doble inhibición plaquetaria. Y entre todo esto, definitivamente el riesgo hemorrágico de la combinación de anticoagulantes con antiplaquetarios. Ese riesgo hemorrágico que intentó ser reducido por primera vez en el estudio WOES, un estudio danés, donde se randomizó una cantidad significativa de pacientes que necesitaban anticoagulación, en este caso no solamente por fibrilación auricular, sino por fibrilación auricular y otras indicaciones como trombos intraventriculares o trombosis venosa, a recibir el esquema habitual, que era el triple esquema con warfarina más aspirina y clopidogrel, o un esquema en donde se retiraba la aspirina, solamente la combinación de warfarina más clopidogrel. El estudio tuvo un seguimiento de 12 meses, y fíjese que aquí están las indicaciones por las cuales se utilizó anticoagulación y por qué utilizaron warfarina, 10% de prótesis mecánicas. El estudio demostró que en los 12 meses de seguimiento hubo una reducción considerable, fíjense, 64% de reducción de sangrados totales y 40% de reducción, aunque significativa, de eventos isquémicos. Los sangrados totales son a expensas de sangrado menores y sangrados mayores. Probablemente lo que más se redujo fueron los sangrados menores. Sin embargo, hubo una reducción de todos los sangrados y a contrario de lo que se pensaba en ese momento, estamos hablando de publicación del año 2003, un estudio llevado a cabo en el año 2011, no hubo un aumento de los eventos isquémicos como se temía. Al contrario, la tendencia es hacia reducción de eventos isquémicos, retirando aspirina. En esa misma línea, con el advenimiento de los anticoagulantes orales directos, en este caso el grupo utilizó rivaroxaban en el estudio Pioneer IF con tres ramas. Una rama que es la rama del estudio comparador, como el estudio WOES, en donde se utilizó un triple esquema, otra vez con warfarina, aspirina y clopidogrel, y dos ramas que utilizaron rivaroxaban. Una rama que utilizó una dosis un poco más baja que la que habitualmente se utiliza en fibrilación auricular, que es la de 15 miligramos, cuando se utiliza la de 20 habitualmente, con clopidogrel, y una segunda rama que utilizó una dosis muy chica, como la que utilizó en Atlas, con rivaroxaban 2.5 miligramos y una doble antiagregación plaquetaria completa con aspirina y clopidogrel. ¿Cómo le fue? Otra vez 12 meses de seguimiento, punto final primario, reducción de eventos hemorrágicos, 26% de tasa de eventos hemorrágicos en la rama comparadora contra 18 y 16.8% respectivamente en las ramas que utilizaron rivaroxaban 15 miligramos y la rama que utilizó rivaroxaban 2.5 miligramos. O sea, una reducción considerable de casi 40% de los sangrados clínicamente significativos como los definieron ellos. Si vamos a los eventos isquémicos, no hubo ninguna señal para pensar que esta reducción de la potencia antitrombótica en los distintos esquemas se asocie a un aumento de los eventos isquémicos. Sin embargo, generó un poco de ruido en Pioneer IF que las dosis utilizadas de rivaroxaban en ninguno de los dos casos sean las que habitualmente recomendamos a partir de Rocket para la prevención cardioembólica en fibrilación auricular. El siguiente estudio fue Redual PCI, que tomó nota, a lo mejor, de lo que había pasado y de las críticas a Redual PCI, a Pioneer IF, y utilizó dabigatran, en este caso en dosis plena, 150 miligramos y 110 miligramos, las dos dosis aprobadas por dabigatran para la utilización, para la prevención cardioembólica en fibrilación auricular, pero en ambos casos retirando aspirina, o sea, ninguno de los dos grupos había aspirina, y el grupo control otra vez un triple esquema. De nuevo, curvas muy similares a las que mostramos en Pioneer, en Redual, más del 40% de reducción de los eventos hemorrágicos, hemorragias clínicamente significativas cuando se
se evalúa warfarina en triple esquema contra dabigatran en 110 miligramos y 30% de reducción, otra vez significativa, con la comparación de 150 miligramos. Si vemos eventos isquémicos, nuevamente no hubo diferencias en eventos isquémicos, aunque una tendencia a mayor tasa de reinfarto en el grupo que utilizó dabigatran en dosis bajas de 110 miligramos. Finalmente aparece el estudio Augustus, que personalmente entiendo que nuevamente toma nota de las críticas a los otros dos estudios y dice, bueno, utilicemos dosis plenas del anticoagulante que habitualmente usamos, que es en este caso apixaban 5 miligramos cada 12 horas, y tengamos una rama en donde se compara apixaban con aspirina y apixaban sin aspirina, es decir, un triple esquema con apixaban y un doble esquema con apixaban, un triple esquema con aspirina, con warfarina, y un triple esquema sin aspirina en warfarina. O sea que aquí teníamos las 4 ramas y nuevamente, y afortunadamente apixaban, en cualquiera de sus combinaciones logró un 30% de reducción de sangrados clínicamente significativos frente a warfarina. Si analizamos la utilización de aspirina en cualquiera de los dos esquemas, otra vez la reducción del sangrado al retirar aspirina es casi del 80%, o mejor dicho, el aumento del sangrado con la utilización de aspirina es del 80%, la reducción del sangrado con el retiro de aspirina es casi del 40% y siempre es significativa. Entonces, si analizamos las 4 ramas, se puede ver que las combinaciones tienen distinta potencia de riesgo hemorrágico clínicamente significativo, siendo la ganadora, por decirlo entre comillas, la combinación de apixaban sin aspirina, o sea, apixaban que en el 95% de los casos fue con clopidogrel como inhibidor P2Y12. Si vemos los eventos isquémicos, al retirar aspirina, se puede ver que no hubo ninguna diferencia significativa, ningún aumento de los eventos isquémicos al no utilizar aspirina, pero creo que es importante ver esta diferencia en números absolutos, 2.9% de riesgo de infarto con aspirina, 3.6% en placebo, no logra la significancia estadística, pero los números llaman la atención, y la trombosis probable o definitiva del stent, que es casi la mitad cuando se utiliza aspirina, en números muy bajos, 0.5% versus 0.9%, otra vez no significativa. ¿Qué hicieron el grupo de Renato López en Augustus? Analizó cuál era el impacto de la utilización de aspirina durante los primeros 30 días versus 30 días en adelante. Y fíjense que cuando se utiliza aspirina utilizando en los primeros 30 días, se ve que impacta en la reducción de los eventos hemorrágicos, una reducción significativa cuando el placebo frente a la aspirina. Ahora, de los 30 días en adelante, de los primeros 30 días, también se ve que el grupo que utiliza aspirina tiene una reducción de la tasa de eventos isquémicos no significativa, pero hay una reducción. Fíjense lo que pasa, como para contextualizar, en los 30 días en adelante, cuando se utiliza aspirina. Los 30 días en adelante, vuelve a haber una persistencia de la reducción de los eventos hemorrágicos cuando no utilizamos aspirina, pero no hay ningún beneficio, no parece haber ningún beneficio en los eventos isquémicos cuando no utilizamos aspirina, lo que hace pensar en que si queremos usar aspirina, porque creemos que la tasa de eventos isquémicos y la necesidad de una potencia antitrombótica mayor es importante para nuestros pacientes, parece que 30 días sería suficiente. En términos generales, podríamos decir que, entonces, que si nosotros queremos tener algún beneficio en este término, podríamos decir que en términos de seguridad, cuando retiramos aspirina casi logramos un 50% menos de sangrado en relación a mantener aspirina en ese triple esquema, en el triple esquema que a nosotros nos parezca más lógico. Ahora, cuando utilizamos DOACs en lugar de ABK, logramos entre un 20 y un 40% de reducción de sangrados mayores, y entre un 50 y un 60% de sangrados intracraneales cuando utilizamos DOACs en lugar de ABK. Desde el lado de la eficacia, cuando utilizamos DOAC sobre ABK, logramos una reducción del 10% de los ACVs isquémicos, y esto lo habíamos visto también en los estudios pivotales. No aumentamos la mortalidad con todos los esquemas y nos exponemos a un riesgo de 20% mayor de trombosis del stent al quitar aspirina, fundamentalmente el primer mes. Pero estamos hablando siempre de números muy bajos. Muchas gracias.